Bueno, siguiendo con la línea de exposición del trabajo final, vamos a entrar a lo que es línea de tiempo del tratamiento del agua potable, ¿no? Aquí quiero recalcar que vamos a tener varios ejemplos de cómo la humanidad ha buscado inmesurablemente eh, tener una calidad de vida, como en la actualidad también lo hacemos, pero que a base de pruebas y experimentos y epidemias, enfermedades, estos tratamientos para el agua potable se han ido optimizando, ¿no? Bueno, podemos ver que esto empieza con, se podría decir que hay data o hay datos o registros en Egipto y también en Grecia, ¿no? En los años 4000 y 2000 antes de Cristo. Bueno, como les comentaba, la necesidad de líquido elemental atrae tecnologías para satisfacer las necesidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano siempre ha innovado, ha creado tecnologías para tratar de sobrevivir en el tiempo, ¿no? Como le comentaba, los egipcios en los años 1500 a 400 antes de Cristo utilizaban métodos comunes como hervir agua. También indirectamente utilizaban una técnica que hasta la actualidad también se utiliza, que es el filtrado, que filtraban, ponían el agua en vasijas y lo filtraban, y estas vasijas tenían arena y grava en su interior y dejaban que el agua filtrase. También utilizaron lo que ahora también se ve mucho, que es la coagulación. En ocasiones, dentro de esos recipientes ponían esencias, ponían vegetales que ayudaban a que se condensara o se coagulara más rápido lo que era el líquido elemental, ¿no? Como lo había mencionado, también almacenaban aguas en vasijas de cobre y arcilla para temporadas de sequía, ¿no? Eh, Yendo más adelante hacia la historia, nos podemos ir a los griegos. Los griegos, a ver, los griegos le dieron énfasis a la calidad del agua, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad al ir creciendo, desarrollándose en pequeñas poblaciones, ocupando más espacios de tierra, veían la necesidad de tener agua, ¿no? Ya que saben que el ser humano puede vivir sin comida 7 días, pero sin agua puede perecer en 3. Entonces, los griegos le dieron énfasis al transporte del agua, creando tecnologías muy avanzadas en su época para el traslado. Esto lo podemos ver en el Imperio Romano, que en los años 500 a 1500 después de Cristo, eh, para satisfacer el agua para su población, crearon redes de distribución de agua. Aquí hay un caso curioso en Venecia, en el siglo XIX. Venecia es una ciudad, es muy, ¿cómo le podría decir? Es muy peculiar, ya que Venecia es una ciudad que está rodeada de agua, pero sin agua. ¿A qué quiero llegar? O sea, es una ciudad que está rodeada, ¿no? Por el mar, pero no tiene acceso al agua dulce, que es lo que es apto para consumo. Entonces, ¿qué se ideó en esa época o en ese tiempo? Como puedes ver en la imagen, aquí en la imagen pequeña, alrededor de la plaza o espacios abiertos de la ciudad, crearon
así como eh, pozos, pequeños pozos, donde cada vez que llovía, el agua se adhería allí, entraba allí y de ahí filtraba. Todo este espacio era de arena, era como un filtro gigante, ¿ah? Y tenía espacio ahí arena, el agua filtraba y a las finales se acumulaba en un pozo, hecho que podemos ver en la actualidad en la ciudad de Venecia. Claro que ahora estos están tapados, ¿no? Por un, por tapas de cobre gigante, ¿no? En los pozos que se puede ver en la plaza, en las plazas o calles de la ciudad. Seguimos. En Francia e Inglaterra se dio algo muy peculiar, ¿no? Se dio el primer filtro patentado y desarrollado. Se trata de un francés. ah, Ya, como decía, en Inglaterra, y una vez que ya Inglaterra y Francia, en los siglos XVIII y XIX, podemos ver que ya la humanidad pensaba en el agua como fines de comercialización, ¿no? Por eso empezaron lo que son las patentes, ¿no? Y cómo obtener agua para satisfacer las necesidades de la población, ya que la población iba incrementándose a lo largo del globo terráqueo. Entonces, ¿qué pasó? Se construyeron varios modelos, ¿no? O varias plantas de filtración. Eh, También se comenzó a distribuir agua filtrada en contenedores sellados. También comenzaron a utilizar materiales para la infiltración, ¿no? Como son las vasijas. También en esta época, los primeros eh, pioneros en lo que era filtración fueron el italiano Luc Antonini y el francés Joseph Admin, ¿no? O Eimin, que desarrollaron novedosos sistemas de filtración, ¿no? Podemos ver aquí de Antonio de Antonio Porcio, que utilizó un filtro por descendente, ¿no? Que vemos que utilizó varios tipos de filtros para obtener al final el agua pura, ¿no? El agua entraba por acá, filtraba, venía, filtraba acá, pasaba, filtraba acá, de nuevo iba, filtraba y era un filtro ascendente. Al final lo que se obtenía era el agua apta para consumo. Y así se comenzaron a utilizar varios modelos. Aquí podemos ver del francés Joseph Army que en teoría utilizó también filtros, pero este más se familiarizó con los filtros de arena, yendo del diámetro más grandes hasta los diámetros más pequeños que le ayudaban a obtener una filtración excelente, ¿no? Casi una filtración casi perfecta, ¿no? Que se tenía el agua limpia. Pero aquí hay otro detalle. Joseph Amy consiguió la primera patente en 1974, que fue emitida al mundo. El londinense James P. Pickup obtuvo la primera patente al otro lado, charco, en Gran Bretaña, que era un proceso de filtrado. Y en las décadas siguientes, el escocés John Gibb, ¿no? Que también copió o innovó en ciertas maneras los filtros que ya se conocían con anterioridad, ¿no? Aquí vemos el diseño de Joseph Amy, que también pueden ver que el agua ingresa de un sector,
se filtra, va pasando por varios filtros hasta obtener el agua ya purificada, ¿no? Ya apta para el consumo, ¿no? Aquí vemos el diseño de Gibb, también muy similar al de Joseph Amy. Podemos ver que utilizó piedras de mayor diámetro, por espacio poroso, por decir, mayores. Acá vemos la arena, acá la grava, acá se ven los filtros que pasan de filtro a filtro, el agua va pasando de filtro rugosos a filtros medianos y a filtros finos, ¿no? Que vendría a ser la arena. Viene entonces al final que se obtiene un agua ya filtrada, ¿no? Limpia. Y cabe resaltar que este escocés John Gibb fue el primero en dar abastecimiento a una ciudad mediante su sistema de filtrado, ¿no? A finales del siglo XIX. Ahora, aquí podemos ver el descubrimiento de ya, aquí quiero hacer énfasis que solamente al momento de filtrar ya se creía que el agua ya estaba apta para consumo, ¿no? Pero a medida que la población iba creciendo y al no tener un desarrollo urbanístico planificado, ya sea para botar los desechos, dar tratamiento a sus aguas contaminadas o servidas, eh, pasó algo muy curioso en este tiempo, ¿no? Aparte que se iban mejorando los sistemas de filtración, también venían apareciendo otros agentes que venían a contaminar eh, dichas fuentes, ¿no? Que la filtración no lo detectaba, los dejaba pasar, ya que estos eran de tamaño muy pequeño y pasaban por la filtración. Solamente se quedaban los inorgánicos y orgánicos, pero las bacterias lograban pasar mediante los filtros. Entonces, en ese tiempo había una teoría que era el miasma. ¿Qué decía esta teoría del miasma? La teoría del miasma decía que los agentes contaminantes o u olorosos o aquellos cuerpos contaminados se transmitían, eh, salían de las aguas negras o aguas servidas, ¿no? Y como ustedes saben, el padre de la microbiología, Louis Pasteur, hizo un experimento para demostrar que esto no era cierto, ¿no? Que estas bacterias se reproducían en un medio eh, y que podrían llegar a ser muy perjudiciales para la salud del ser humano, ¿no? Entonces, el, y la existencia de microorganismos ya era algo que llamaba la atención. Y es algo que se tomó más énfasis en, en dos etapas de la vida. Del, eh, Mientras iba desarrollando las tecnologías, como les mencioné al comienzo, las tecnologías surgen por la necesidad del ser humano, ¿no? Para tratar de solucionar problemas, ya sean que aparezcan por actos de coincidencia o, o actos que nosotros mismos busquemos, ¿no? Como este caso de descubridor Koch, el famoso el vidrio cólera, que es el cólera. En Europa pasó algo muy importante donde se pudo dar énfasis a este problema, ¿no? En Europa y en Estados Unidos apareció una epidemia en el año 1900 en Londres, en Soho, sobre una epidemia de cólera. Y el doctor John Snow, ese precursor de la epidemiología moderna, se comenzó a fijar y a observar cómo
una, población de 500 metros a la redonda podían estar llegando a enfermarse eh, rápidamente, deshidratándose, estando con diarreas, llegando a la muerte. En menos de 2 semanas o 4 semanas, más de 700 muertos. Entonces el doctor llegó a ver o a buscar el porqué de esto, ¿no? Y entonces comenzó a hacer un mapeo aquí de las personas que fallecían y por qué fallecían, cuál era el motivo, ¿no? Entonces él llegó a la conclusión de que donde la gente más rápido moría y seguía esa tendencia era al lado de las bombas de agua que se estaban allí en la ciudad. Entonces, él tomó una muestra de dichos, de dichas bombas de agua y se encontró que estas aguas estaban contaminadas, que estaban con esta bacteria del vidrio cólera. Y estas aguas fueron contaminadas, ¿por qué? Porque los desechos, las aguas hervidas de esta población o de esta parte, llegaron en cierto modo a las partes o a las bombas o a los pozos donde estaban filtradas estas aguas. Entonces causando así una epidemia que después de esto se aplicó ya otra técnica a lo que era el filtrado, que se aplicó la que es ahora la desinfección, ¿no? Que hasta la actualidad lo seguimos utilizando. Y fue gracias a, a que Jon Snow pudo darse cuenta el motivo, la causa del cual se estaban muriendo las personas en dicha área, ¿no? En dicha área determinada. Entonces le dio un tratamiento con cloro y vio mejores resultados eh, dentro de esta área, ¿no? Después, después de este incidente que utilizaron el cloro para desinfectar ya como paso final después de la filtración, en Bélgica en 1902 se crea la primera planta de cloración permanente, siendo esto un, una, un método a copiar o a imitar en Estados Unidos también, ¿no? Que al final se aplicaba cierta dosis de cloro para liberar al agua ya filtrada y liberarlo de microorganismos, ¿no? Patógenos para la salud, ¿no? Entonces vamos haciendo un énfasis aquí en lo que son, ¿no? Por donde pasan las tecnologías ahora modernas. Hemos visto la filtración que viene desde épocas anteriores a Cristo, donde se ha ido perfeccionando poco a poco hasta llegar a la actualidad. La desinfección, nos dimos cuenta de ella aprendiendo de los errores o accidentes que pudieron haber pasado. Hemos aprendido que aplicando cloro se obtiene un agua mucho más pura y libres de microorganismos patógenos para la salud. Ahora también a todo esto se suma las nuevas tecnologías. Ahora que podemos ver que hay también filtración por membranas. Ahora vamos aquí a filtración. ¿Qué es filtración, no? La filtración, ¿qué es? La filtración es el paso o uno de los primeros pasos ¿para qué? Para eliminar microorganismos orgánicos e inorgánicos o partículas que estén disueltas dentro del agua, ¿no? Dentro de esto podemos encontrar lo que es la filtración convencional. La filtración convencional es una combinación de procesos químicos y físicos. También hay la filtración mecánica que remueve las partículas suspendidas porque las atrapa entre los granos del medio filtrante, como por ejemplo era la arena, ¿no? Aquí dentro de la filtración, la adhesión juega un papel muy importante.
dado que por parte del material suspendido se adhiere a esto, ¿no? De la superficie de los granos filtrantes, o sea, se adhiere la arena y hace pasar solamente el líquido elemental, ¿no? También vemos aquí los filtros de arena, ¿no? Bueno, estos filtros consisten en camas de arena fina de 1 metro de grosor sobre una cama de grava de 30 centímetros de altura y un sistema de drenado, ¿no? Y sus ventajas residen en que son de bajo costo, son confiables y se pueden remover algunos microorganismos hasta un 99.9%, ¿no? Y su operación y control son muy confiables y son muy sencillas también. También podemos ver los filtros de tierras diatomiceas. Los filtros de tierras diatomiceas o filtros diatomitas eh, se forman en una capa de medio centímetro de altura, en un filtro puesto a presión o al vacío. A ver, este es un filtro muy adecuado cuando el agua presenta conteos bajos de bacterias. O sea, cuando se sabe que se hace unos análisis antes para saber qué tanta cantidad de microorganismos o bacterias puedan haber, entonces esto es muy apto, ¿no? Mayormente creo que esto se usa para la agricultura, ya que ayuda para poder dar rocío a las plantas, proporcionar agua, sistema de riegos, ¿no? Mayormente está por allí, ¿no? También existen filtros empacados eh, que contienen todas las etapas de filtración montadas en una unidad. ¿Qué quiere decir? Que contienen arena, ¿no? Contienen filtros de arena, como les había mencionado, de distintos grosores. Y también se le puede, eh, como les decía, filtraciones montadas en una unidad. Se les puede adherir reactivos, la floculación, la desedimentación y la filtración al final, ¿no? Entonces, todos estos procesos se pueden poner dentro de un filtro empacado, ¿no? Filtros de carbón activado. Estos filtros son muy buenos para remover olores y malos sabores, ¿no? Y los colores también son unos excelentes filtros. Eh, son- Pasamos a la desinfección. En la clase pasada vimos de qué trataba la desinfección, ¿no? Como su mismo nombre dice, desinfectar o quitar elementos o es un elementos que pueden ser patógenos al momento de consumirlos. Como le puedo decir, la desinfección mata o inactiva organismos causantes de enfermedades. A esta eh, efectividad de la desinfección se juzga por la capacidad de controlar los organismos, indicadores que son las bacterias coliformes, totales y fecales. Dentro de de las desinfectantes más utilizados tenemos el cloro o hipoclorito de sodio o de calcio, que están en forma líquida o sólida, respectivamente. Ambas son muy corrosivas, tienen un fuerte olor, por lo que el almacenamiento debe ser adecuado para evitar daños por corrosión, ¿no? Como el ingeniero lo había explicado, se pueden montar estos sistemas de cloración in situ mediante tuberías en los tanques o adquirirlos por terceros, ¿no? De todas maneras, siempre se tiene que tener un cuidado porque son muy corrosivos estas sustancias, ¿no? La cloramina, que está aquí, se forma cuando se añade cloro al agua que contiene amoníaco o cuando se añade amoníaco al agua que contiene cloro.
Esta sustancia es un bactericida efectivo y genera menos subproductos que el uso de cloro, ¿no? Otra técnica que también se está utilizando para la desinfección es el ozono, ¿no? Que una de las ventajas principales del ozono es que se requiere tiempos de contactos y dosis menores que el cloro, por lo que, por lo que ahora o se está comenzando a sustituir el ozono por el cloro, ¿no? Ya que el ozono no produce productos halogenados a menos que contenga bromuros, ¿no? O sea, tampoco no es tan efectivo que digamos el ozono, ya que si hay bromuros, puede ser que vuelvan a aparecer otra vez los agentes una vez pasado la etapa de desinfección. Una de las limitaciones de utilizar esta tecnología del ozono es que son tienen un costo muy elevado, ya que se tiene que utilizar mucho voltaje, o sea, mucha electricidad para que se pongan a funcionar estas bombeos de ozono, ¿no? O bombas de ozono. Otro método también para la desinfección es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta destruye virus y bacterias. Sin embargo, como en el caso del ozono, es necesario el uso posterior del cloro, ¿no? Entonces, para prevenir esto se hace para prevenir, como le había mencionado, que vuelvan a aparecer de nuevo las bacterias, ¿no? O el recrecimiento de bacterias. La luz ultravioleta provee un método sencillo y útil, con tiempos cortos de contacto, y no genera residuos tóxicos, ¿no? Y por último llegamos a lo que es la filtración por membranas. Es una de las tecnologías que se, está, se les está dando más énfasis hoy en la actualidad, que vamos a ver en esta tablita, ¿no? Todo lo que les mencioné hace un momento lo vamos a ver aquí como un resumen, ¿no? Las tecnologías convencionales de potabilización del agua, ¿no? Como podemos ver, la tecnología eh, con los filtros de arena, su aplicación son, ¿no? ¿Para qué? Para sedimentos suspendidos, para la remoción de bacterias y materia orgánica, ¿no? Su manejo es sencillo, ¿no? Este es un filtro de arena. Bueno, eso es un filtro de arena casero, pero esta es más o menos la estructura que tendría un filtro. Y también tenemos tienen costos bajos de inversión y en infraestructura. Y depende también el costo sí se conoce como para inversión en infraestructura, se gasta, o sea, tiene una alta inversión. Los limitantes que tiene esta tecnología, ya que estamos dentro de filtración convencional, es que la remoción de 80-90% de bacterias y de 60 de materia orgánica. Eh, Se requiere una gran superficie, o sea, se requiere un gran espacio para poder poner estos filtros de arena, ¿no? Y te paso por ir removiéndolos cuando ya se saturan, ¿no? O cuando ya no están filtrando, no cumplen con su función para estar removiendo, ¿no? Los filtros de tierras diatomiceas. ¿Qué es esto? ¿Para qué se aplica esto? Esto también casi cumple la misma función que el filtro de arena, su primo el filtro de arena, pero aquí se también filtra lo que es la turbiedad y bacterias. El manejo es sencillo, tiene un bajo costo de inversión y el manejo también es sencillo. Los limitantes que presenta este filtro de filtración convencional es que en caso de que se utiliza en casos de poca turbiedad y bajo conteos de bacterianos, no retiene materia orgánica
esto es lo que les comentaba, que mayormente estos de aquí se utilizan para lo que es la agricultura, ¿no? Para darle un reuso al agua, ¿no? Para cultivos. También podemos ver que el filtro, aquí el filtro de carbón activado, remueve bacterias. La función de los filtros, todas las cumplen, que son, ¿cuál es la función de un filtro? Uno, remover materia orgánica y bacterias. Ahora, el manejo aquí es sencillo, el costo es bajo de inversión, pero medio en mantenimiento. Se refiere a medio en mantenimiento porque después de utilizar cada cierto tiempo, los filtros ya cumplen su función, lavados, tienen que ser lavados, tienen que ser lavados y ahí hicimos. Tienen que ser lavados y, bueno, cambiados, ¿no? Ahora pasamos, después de la filtración que viene la desinfección. Como les había comentado, esta es la máquina para tierras diatomiceas. También se puede utilizar para agricultura, como les dije. Este es un filtro de carbón activado, con donde ingresa el agua con partículas y son retenidas aquí mediante el carbón y aquí se retienen lo que son malos olores, sabores y el agua pasa prácticamente limpia mediante el filtro hacia su posterior almacenamiento, ¿no? Aquí en la desinfección del cloro, la desinfección tenemos al agente estrella, que es el cloro, más utilizado. Su aplicación es netamente para desinfección. Su manejo es sencillo, pero se tiene que tener mucha seguridad, muchos protocolos de seguridad para evitar tragedias, ya sea para el personal que lo maneje o para los cuerpos de agua que se están tratando, ¿no? El costo es medio de inversión y mantenimiento. Y limitantes es que su poder desinfectante es limitado. Limitado, no, disculpen, que su limitante es que podría generar nuevos subproductos, ¿no? O sea que podría eliminar a ciertas bacterias, pero podrían volver a aparecer, ¿no? Si no se aplica una dosis correcta. La cloramina, su función o aplicación también es de la desinfección, también su manejo es sencillo, con medidas de seguridad adicionales, claro, como les había mencionado en el caso del cloro. Costo es medio de inversión y de mantenimiento. Aquí sí, la cloramina tiene un poder desinfectante limitado, ¿no? O sea, no es tan efectivo, ¿no? Al 99.9%. Aquí lo que les mencionaba, el ozono, ¿no? Que se está aplicando ahora estas nuevas tecnologías, que es el ozono, la desinfección, que es el manejo de la desinfección, su manejo es sencillo, eh, es complejo porque se tienen que prender y adherir bombas de ozono. El costo es muy elevado ya que estos generadores demandan mucho voltaje. Unas limitaciones es que escaso poder residual. La luz ultravioleta cumple también la misma función, ¿no? Que estamos en desinfección. El manejo operacional es sencillo, el costo de operación es medio y como les mencionaba, no previene el recrecimiento y no genera poder residual, ¿no? Aquí podemos ver la nueva tecnología también, que es filtros de membrana, la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa, ¿no? Vamos a ver acá unos detalles. Después en esa tabla vamos a complementar lo que decimos aquí. La descripción de estos cuadros, vamos a complementarlo aquí. ¿Qué dice? Microfiltración. La aplicación dice remoción de sólidos disueltos
de algunas especies bacterianas, ¿no? Su operación es sencilla, costo moderado de inversión y operación, limitantes que es desperdicio de agua y descomposición de la membrana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto va para todas las membranas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando la membrana se satura, ya sea con material orgánico, ¿no? ¿Qué pasa? Se filtran los poros de la membrana y para poder volver a que tenga su mismo poder de retención, se vuelve a bombear agua, pero se vuelve a bombear agua limpia, o sea, agua ya filtrada para poder desbloquear o abrir esos poros nuevamente. Entonces, por eso es que se dice acá que desperdicia agua al momento de poder eh, a que vuelva a poder tener su poder de filtración la membrana, ¿no? Ahora, aquí vemos en esta tabla que la microfiltración admite partículas de cero hasta más micrómetros, hasta 1,01 micrómetros. Aquí vemos qué es lo que deja pasar la membrana y qué es lo que no deja pasar la membrana, ¿no? En la microfiltración, la membrana deja pasar agua, deja pasar iones monovalentes, iones multivalentes y deja pasar virus. Y lo que no deja pasar son bacterias y sólidos suspendidos, ¿no? Por eso se ve que rebotan en la membrana y se quedan adheridos o salen, ¿no? En la nano, en la ultrafiltración, ¿qué pasa en la ultrafiltración? Remueve virus y bacterias orgánicas, su manejo es sencillo, posible, con automatización, o sea, maquinaria, programación. El costo es elevado, ya sea para la inversión y la operación. También desperdicia agua. Acá vamos a ver que todos desperdician agua. Ahí a medida que se va utilizando el agua, se va descomponiendo también la membrana y necesitan un cambio cada cierto determinado tiempo, ¿no? Aquí podemos ver, miren, por ejemplo, aquí la ultrafiltración, vemos que hacen pasar cuatro elementos. Hacen pasar agua, iones monovalentes y multivalentes y hacen pasar virus, pero no hacen pasar bacterias ni sólidos suspendidos. En la ultrafiltración vemos que hacen pasar solamente tres agentes. ¿Por qué? Porque su espacio de membrana, sus diámetros, se van disminuyendo poco a poco. Así como sucede con la arena, cuando ponemos arena gruesa, un poco más fina, ¿no? Y lo mismo aquí, pero aquí es ya una membrana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no deja pasar cuatro elementos, sino deja pasar tres, dejando fuera a los virus. Y en la nanofiltración ya solamente deja pasar a dos elementos, que son el agua y el ion monovalente. Y acá dentro de iones podemos ver la ósmosis inversa, ¿no? Que es convertir el agua salada, pasarla a que sea agua dulce o agua apta para consumo humano, ¿no? Ese es un proceso muy costoso y de muy elevada inversión. Este es, se podría decir, el tipo de filtro más completo, ya que solamente deja pasar el agua, no deja pasar iones, ni virus, ni bacterias, ni sólidos suspendidos. Bueno, compañeros, con esta pequeña exposición, eh, espero que haya quedado un poco, haya quedado cubierta algunas dudas acerca de la línea del tiempo del tratamiento de agua hasta la actualidad. Doy pase a mi compañero que va a seguir con el siguiente tema. Muy buenas noches, compañeros.